Función y anatomía del páncreas. El páncreas es un órgano importante del aparato digestivo. Está ubicado en la zona superior del abdomen, directamente detrás del estómago y junto al intestino delgado. En la mayoría de los adultos, mide entre 6 y 10 pulgadas de largo y 2 pulgadas de ancho. El páncreas se compone principalmente de una red de tubos o conductos pancreáticos que liberan líquidos hacia la parte superior del intestino delgado llamada duodeno. Anatómicamente, el páncreas se divide en 3 regiones: la cabeza, el cuerpo y la cola. El páncreas tiene 2 funciones, endocrina y exocrina. Su función endocrina es producir las sustancias químicas u hormonas que regulan la glucosa sanguínea, tal como la insulina. Su función exocrina es producir enzimas que ayudan a digerir los alimentos. La amilasa pancreática descompone los carbohidratos o almidones y los convierte en glucosa. Las proteasas descomponen las proteínas en aminoácidos. Y las lipasas descomponen las grasas o lípidos. Debido a que estas enzimas digestivas son tan potentes, están envueltas en una capa protectora mientras se encuentran en el páncreas. Para llegar al tracto gastrointestinal, las enzimas digestivas viajan a través de los conductos pancreáticos y finalmente se liberan en el duodeno en la papila mayor, también conocida como ampolla de Vater. Una vez que están completamente fuera del páncreas, la capa protectora se retira y las enzimas se activan. La bilis de la vesícula biliar también entra en el duodeno en la papila mayor. La bilis rompe la grasa en gotitas de grasa más pequeñas para que la lipasa pueda descomponerlas con más facilidad. Cuando el páncreas está sano, ayuda a mantener un aparato digestivo saludable. Sin embargo, cuando nuestro páncreas no funciona correctamente y está enfermo, podemos tener problemas para digerir adecuadamente los alimentos o para mantener valores normales de azúcar en la sangre. Algunas de las consecuencias de un páncreas enfermo pueden ser diarrea, distensión abdominal, flatulencia, heces grasosas y con olor fétido, pérdida de peso, desnutrición, control inadecuado de la glucosa en la sangre y diabetes. El consumo excesivo de alcohol, las dietas ricas en grasas, las comidas abundantes, el exceso de peso y los productos de tabaco pueden causar tensión en el páncreas y hacer que no funcione correctamente. También existen algunas enfermedades genéticas que afectan al páncreas, en particular la fibrosis quística. Para ayudar a mantener el páncreas sano, coma una dieta variada, rica en frutas y verduras. Incluya pescado y carnes blancas como principales fuentes de proteínas. Limite los alimentos con alto contenido graso y el alcohol para ocasiones especiales. Mantenga un peso saludable y controle sus niveles de colesterol y triglicéridos. Insuficiencia pancreática exocrina. El páncreas es un órgano importante del aparato digestivo. El páncreas tiene 2 funciones, endocrina y exocrina. Su función endocrina es producir las hormonas que regulan la glucosa sanguínea, como la insulina. Su función exocrina es producir enzimas que ayudan a descomponer los alimentos para que podamos absorber los nutrientes. La insuficiencia pancreática exocrina, o IPE, se produce cuando el páncreas se daña y ya no es capaz de producir suficientes enzimas digestivas para digerir adecuadamente los alimentos, especialmente grasas y proteínas. Por lo tanto, las personas con IPE no logran obtener los nutrientes de los alimentos que consumen, incluso si mantienen una dieta balanceada. La mala absorción produce desnutrición y deficiencia de vitaminas y minerales. Esto puede dar lugar a enfermedades relacionadas con la nutrición, tales como debilidad en los huesos, problemas visuales, aparición de moretones con facilidad y erupciones cutáneas. Algunas personas también pueden tener dificultades para aumentar o mantener el peso.
Muchas personas también presentan trastornos gástricos comunes, como diarrea, distensión abdominal y flatulencia, y esteatorrea, o heces grasosas, amarillentas, con olor fétido y difíciles de eliminar del inodoro. La IPE se presenta principalmente en personas con pancreatitis crónica o con una enfermedad hereditaria que afecta el páncreas exocrino, como la fibrosis quística. La IPE se diagnostica mediante una combinación de pruebas, entre ellas prueba de detección de grasas en las heces, prueba de detección de una enzima producida por el páncreas llamada elastasa fecal en las heces y en ocasiones mediante la estimulación del páncreas con medicamentos para ver si produce la cantidad adecuada de hormonas. Dado que no hay cura para la IPE, el tratamiento se enfoca en el manejo de los síntomas de la enfermedad. Se recomienda a los pacientes seguir una dieta saludable, con bajo contenido graso, y evitar los alimentos ricos en grasa. También se indican la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas, los suplementos de vitaminas y minerales. Pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es la inflamación repentina del páncreas. Puede ser muy dolorosa y por lo general implica una estancia en el hospital. Alrededor del 5% de los casos son potencialmente mortales, por lo general cuando hay otros órganos comprometidos. El páncreas es un órgano del aparato digestivo que tiene dos funciones importantes. Produce enzimas para descomponer los alimentos en el aparato digestivo y también hormonas que regulan el azúcar en la sangre. En la pancreatitis aguda, las enzimas que descomponen los alimentos se activan antes de salir del páncreas. Estas enzimas son tan poderosas que comienzan a atacar y digerir el tejido pancreático. Este proceso se llama autodigestión. Las causas más comunes de la pancreatitis aguda son los cálculos biliares y el consumo excesivo de alcohol. Otras causas menos comunes son el traumatismo abdominal, los medicamentos, las infecciones, los tumores y las variantes genéticas o anatómicas. Los triglicéridos elevados o los altos niveles de calcio en la sangre también están vinculados a la pancreatitis aguda. En algunos casos, muy poco frecuentes, la causa nunca se descubre. Los ataques de pancreatitis aguda son generalmente repentinos y se caracterizan por dolor intenso en el centro de la parte superior del abdomen, entre el ombligo y el pecho. El dolor se irradia hacia la espalda. A veces el dolor puede presentarse en el lado izquierdo o derecho o incluso más abajo en el vientre. La mayoría de las personas también presentan náuseas y vómitos y en algunos casos fiebre. Se puede diagnosticar pancreatitis aguda a través de análisis de sangre para determinar los niveles de enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas que generalmente se encuentran elevadas cuando los pacientes tienen pancreatitis aguda se llaman amilasa y lipasa. El diagnóstico generalmente se confirma mediante una tomografía computarizada. De vez en cuando puede utilizarse una resonancia magnética o una ecografía. El radiólogo observará el estudio para ver si el páncreas está inflamado o si hay líquido anormal alrededor de este. A la mayoría de las personas que presentan pancreatitis aguda se les da de alta a los pocos días. Sin embargo, aproximadamente 1 de cada 10 casos es suficientemente grave como para afectar otros órganos, como los riñones y los pulmones, y puede requerir una estancia más larga en el hospital. A veces, los pacientes tienen que ser tratados en la unidad de cuidados intensivos. En casos muy graves, es necesaria la cirugía para eliminar las partes inflamadas del páncreas. Si la causa de la pancreatitis aguda estaba relacionada con cálculos biliares, se extirpa quirúrgicamente la vesícula biliar. Además, en algunos pacientes, el páncreas está tan dañado que ya no funciona correctamente para producir enzimas digestivas. Esto se denomina insuficiencia pancreática. Después de un episodio de pancreatitis aguda, se aconseja a los pacientes que eviten el consumo de alcohol y tabaco, los alimentos ricos en grasa y triglicéridos y los medicamentos que ocasionan tensión en el páncreas. Además, se motiva a los pacientes a mantenerse bien hidratados y a llevar una dieta variada y saludable,
rica en frutas y verduras. Manejo y tratamiento de la pancreatitis aguda. El páncreas es un órgano del aparato digestivo que tiene dos funciones importantes. Produce hormonas que regulan el azúcar en la sangre, así como también enzimas que descomponen los alimentos en el aparato digestivo. En la pancreatitis aguda, las enzimas digestivas se activan prematuramente y comienzan a atacar al páncreas. Esto causa inflamación, que da lugar a síntomas que a menudo son lo suficientemente graves como para requerir hospitalización. El consumo de alcohol y los cálculos biliares son los principales factores desencadenantes de la pancreatitis aguda. Las opciones de tratamiento para la pancreatitis aguda dependen de la gravedad de la afección. El tratamiento inicial de la pancreatitis aguda es de apoyo. Se enfoca en dejar descansar al páncreas y en el manejo del dolor. Debido a que el páncreas es estimulado por la ingesta, se restringe el consumo de alimentos y bebidas, y el paciente recibe líquidos por vía intravenosa para ayudar a mantenerlo hidratado. Los medicamentos contra el dolor y los vómitos también se pueden administrar por vía intravenosa. La mayoría de las personas que presentan pancreatitis aguda solo requieren pocos días de hospitalización. Sin embargo, 1 de cada 10 casos es más grave y requiere tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. Los riñones y pulmones pueden verse afectados, lo cual puede requerir diálisis o la colocación de un respirador. También pueden formarse sacos llenos de líquido o pseudoquistes dentro del páncreas. Si los sacos se infectan u ocasionan síntomas como dolor abdominal, obstrucción de la salida gástrica, como náuseas y vómitos, u obstrucción biliar presentada como resultados elevados en los análisis de función hepática, será necesario drenarlos. A veces, la cirugía es necesaria para extraer tejido pancreático muerto o infectado, o tejido alrededor del páncreas. Algunos hospitales especializados pueden drenar el líquido sin cirugía, utilizando métodos endoscópicos mediante los cuales se inserta el tubo de drenaje en el estómago o el intestino delgado, o usando un procedimiento percutáneo mediante el cual se inserta un pequeño tubo de drenaje a través de la piel. Si la enfermedad de la vesícula biliar fue la causa primaria de la pancreatitis, la vesícula biliar también puede extirparse para evitar futuros ataques. Se recuperan de la pancreatitis aguda y se les recomienda seguir ciertos consejos, adaptando su estilo de vida para prevenir futuros ataques y evitar una condición crónica o continua de la enfermedad. Se les aconseja a los pacientes evitar el consumo de alcohol y los alimentos ricos en grasas, dejar de fumar, comer una dieta variada rica en frutas y verduras y mantener los niveles de triglicéridos dentro de los valores normales. Los medicamentos que puedan causar tensión en el páncreas también deben evitarse. Sin embargo, algunas personas nunca se recuperan totalmente de un ataque. En casos poco frecuentes, el páncreas está tan dañado que ya no funciona correctamente. Esto se denomina insuficiencia pancreática. En raras ocasiones, la pancreatitis puede ser tan grave que puede conducir a insuficiencia pancreática. La dieta se restringe aún más y se requiere tomar medicamentos para toda la vida, como el reemplazo de enzimas pancreáticas. Pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica se produce debido a la inflamación prolongada del páncreas, la cual finalmente ocasiona la destrucción irreversible del tejido pancreático. La pancreatitis crónica se desarrolla lentamente y se desencadena principalmente por factores de estilo de vida en pacientes propensos, como consumo prolongado y en exceso de alcohol o tabaco, aunque este no es siempre el caso. Otras causas menos comunes son los medicamentos que pueden ocasionar tensión en el páncreas, triglicéridos elevados, algunas enfermedades autoinmunitarias y algunos trastornos hereditarios o genéticos, especialmente fibrosis quística y pancreatitis hereditaria. En algunas personas,
la causa de la pancreatitis crónica nunca se descubre y sigue siendo un misterio. El páncreas es un órgano del aparato digestivo que tiene dos funciones importantes. Produce hormonas que regulan el azúcar en la sangre, al igual que enzimas que descomponen los alimentos en el aparato digestivo. Cuando el páncreas no funciona adecuadamente, la capacidad del cuerpo para digerir correctamente los alimentos se ve afectada. Esto significa que algunas personas con pancreatitis crónica no pueden obtener los nutrientes que necesitan de los alimentos que consumen. Pueden tener problemas para digerir los alimentos correctamente o para mantener su nivel normal de azúcar en la sangre. Esto puede dar lugar a enfermedades relacionadas con la nutrición, tales como debilidad en los huesos y pérdida de la visión. Algunas personas también pueden tener dificultades para aumentar o mantener el peso y presentan dolor persistente. El síntoma característico de la pancreatitis crónica es el dolor abdominal. El dolor puede ser intermitente o crónico y con frecuencia es muy intenso con dolores punzantes localizados en la parte superior del abdomen entre el ombligo y el pecho. El dolor puede irradiarse hacia la espalda y puede desencadenarse al comer, especialmente alimentos ricos en grasa. A medida que la enfermedad evoluciona, el dolor puede ser más intenso y debilitante, y con frecuencia se vuelve constante. En algunos casos, puede ser necesaria la cirugía o el tratamiento endoscópico. En los estadios avanzados de la enfermedad, pueden observarse heces grasosas y con olor fétido, y pérdida de peso. Esto por lo general son señales de insuficiencia pancreática exocrina. Igualmente, dependiendo de la gravedad y extensión del daño pancreático, algunas personas desarrollan diabetes. Se utiliza una combinación de pruebas para diagnosticar la pancreatitis crónica. En algunas personas, el diagnóstico es difícil debido al curso de la enfermedad. Sin embargo, en otras es relativamente sencillo. La tomografía computarizada de abdomen es la prueba que se utiliza con mayor frecuencia. También se puede utilizar la resonancia magnética o ecografía endoscópica para confirmar el diagnóstico. En algunos casos difíciles de diagnosticar, la prueba de estimulación pancreática puede resultar útil. En esta prueba se estimula artificialmente el páncreas usando secretina. Esta prueba es costosa e invasiva, por lo que no se realiza con frecuencia. Los análisis de sangre no son útiles para el diagnóstico de la pancreatitis crónica. Aunque no existe una cura para la pancreatitis crónica, el diagnóstico y tratamiento temprano pueden ayudar a demorar la evolución de la enfermedad. El tratamiento consiste en evitar los factores desencadenantes, como el uso excesivo de alcohol, el tabaquismo y los alimentos con alto contenido graso. Otros tratamientos incluyen el manejo del dolor, la medicación, como la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas, y el mantener una dieta saludable con suplementos multivitamínicos y minerales.